En el vídeo de hoy aprenderás cómo instalar y utilizar LUTs en DaVinci Resolve. En primer lugar, debemos dirigirnos al módulo de color. En la parte superior izquierda encontraremos una pestaña llamada LUT. Si hacemos clic, se nos abrirá el menú de LUTs. Aquí podemos encontrar todos los LUTs instalados en DaVinci Resolve. Si no has instalado ningún LUT, solo aparecerán los que vienen instalados por defecto en DaVinci Resolve. Por ejemplo, aquí podemos encontrar los LUTs para todas las cámaras Blackmagic. Esto está muy bien, pero ¿cómo podemos instalar nuevos LUTs y utilizarlos en DaVinci Resolve? Hacer esto es muy sencillo. Debes dirigirte a la esquina derecha en la parte inferior y hacer clic en el icono de ajustes de proyecto. En ajustes de proyecto debes dirigirte al menú de gestión cromática. Una vez dentro, busca el apartado de tablas de conversión y selecciona la opción de abrir carpeta de tablas. Al hacer clic, se nos abrirá la ubicación de la carpeta donde se almacenan todos los LUTs de DaVinci Resolve. Ahora mismo solo tenemos los LUTs predeterminados de DaVinci Resolve. Vamos a añadir nuevos LUTs. Crea una nueva carpeta y escribe el nombre que quieras. Yo voy a llamarla Super LUTs. Una vez creada la carpeta, es muy sencillo. Ves a buscar los LUTs que quieres instalar, seleccionamos los LUTs y copiamos. Ahora voy a la carpeta que he creado anteriormente, llamada Super LUTs, y dentro pegamos los LUTs. Puedes crear tantas carpetas como quieras y organizar todos los LUTs a tu gusto. Perfecto, el último paso es volver al apartado de tablas de conversión y hacer clic en actualizar listas. Ahora DaVinci Resolve actualizará las listas de LUTs y detectará que hay nuevos LUTs instalados. ¡Genial! Ya puedes cerrar esta ventana. Si ahora vamos al menú de LUTs, veremos que ha aparecido la carpeta que hemos creado, Super LUTs, y dentro tendrás todos los LUTs que hayas copiado. Utilizar un LUT es muy sencillo. Simplemente haz clic izquierdo encima del LUT que deseas y arrástralo encima de un nodo. Ya tienes el LUT aplicado en tu vídeo. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Como siempre, si quieres aprender mucho más sobre DaVinci Resolve, por aquí te dejo un curso gratuito. Y si quieres que el algoritmo de YouTube te diga lo que tienes que hacer, este otro vídeo es perfecto para ti. Y nada más que aprender por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿O no?